Buen día, profesor. Mi nombre es Graciela Lucía Rosero. Con mi grupo vamos a exponer hoy el derecho en la época antigua. Hemos dividido en tres partes esta explicación. Bueno, yo voy a explicar primero la historia del derecho. Empezamos hablando que desde las épocas más remotas, desde las primeras civilizaciones, ya existía el derecho, puesto que en cada una de estas civilizaciones ellos ya tenían unas normas donde ellos tenían sus propios castigos cuando alguien cometía una falta. Entonces estas normas se aplicaban en cada comunidad de acuerdo a cómo ellos las tenían organizadas. Estas normas se llaman dentro de esa época usos y costumbres. Aquí cabe resaltar dos aspectos muy importantes donde hablamos del Código de Hammurabi, que fue la primera ley escrita y la más importante. Dentro de este código encontramos la ley del talión. La ley del talión nos dice ojo por ojo, diente por diente. Dentro de esta ley, muy conocida como la ley del talión, encontramos que en la antigüedad eh, existían unos castigos muy severos, ¿no? Estos castigos se puede decir que eran muy inhumanos, eran castigos muy fuertes. Por decir algo, ¿no? Como encontramos ahí nos describen a las personas, les cortaban la cabeza, les quitaban un pie, les cortaban los dedos. Entonces, si alguien cometió una falta, le pagaban con la misma moneda, o sea, de la misma manera se la cobraban. Ahí miramos que estos castigos también, en los cuales los colocaban en una rueda, dar la vuelta, los colocaban en un cepo, los mandaban a cargar piedras pesadas, los torturaban. Entonces, en realidad, pues, estos castigos eran los más severos en esa época. Listo, entonces hemos hablado y hemos nombrado como las partes más relevantes del derecho de la historia. Enseguida encontramos lo que viene el derecho primitivo. Este derecho es muy importante, ya que hace énfasis al paleolítico. En este derecho encontramos al hombre neandertal, encontramos al Homo sapiens, encontramos estas culturas que se conoce como la edad de piedra, que es muy importante también. Aquí, poco a poco, el Homo sapiens se fue desarrollando hasta habitar y vivir en chozas. Aquí encontramos también que se desarrolló el primer cultivo primitivo. En este cultivo ellos sembraban granos, sembraban uvas, empezaron a comercializarlo gracias al primer transporte que ellos obtuvieron, que fue la canoa. En estas civilizaciones primitivas se conoció por primera vez y gracias a este comercio lo que es la norma de conducta o la norma jurídica, que hoy en día ha ido avanzando poco a poco. Este comercio dio pie a eso. Aquí en la edad primitiva, ellos empezaron con la agricultura y en este momento sí fue de mucha importancia el papel que ejerció la mujer. Aquí conocemos cómo ese papel que ella desempeñaba se lo conoce como matriarcado. Ese es el papel importante que ella como mujer desempeñó aquí. Luego, poco a poco, esta conducta que se conoce gracias a la comercialización se fue expandiendo. Ellos en esta época también se dedicaron a la caza. La caza estaba especificada principalmente en los animales como el perro y el caballo, pero gracias a que el cultivo empezó a darles buenas fuentes de trabajo, decidieron ya dejar la caza y siguieron trabajando en lo del cultivo de las uvas y el cultivo de los granos. Enseguida vienen otros pasos importantes, donde ya después del derecho primitivo va evolucionando
Más allá vamos encontrando personajes muy importantes que van avanzando en la norma jurídica. Tenemos como los reyes, los monarcas, que más adelante los encontramos en la antigua Grecia, los encontramos en los inicios de Roma también, que encontramos pedacitos muy importantes y muy relevantes de esta historia jurídica. Podemos decir también, Buen día, mi estimado profesor. Mi nombre es Carlos Alberto Hualpa, estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana. En esta ocasión me ha correspondido hablar sobre la vida del derecho romano. El derecho romano que va desde la fundación de Roma, nosotros hoy hemos tomado este aparte porque Roma es la madre del entendimiento, la madre del derecho, creería yo. Es por eso que Roma fue el sistema cerrado de normas jurídicas que se mantuvo estático en el tiempo y en el espacio y hasta los últimos días tengo entendido que nosotros todavía hablamos sobre el derecho romano y hay palabras dentro de nuestra cultura que todavía las utilizamos. Entonces, es un sistema hermético e inmutable, más correcto que sería hablar de varios derechos romanos que han habido a través de todo el tiempo. Y es allí donde hay los conceptos fundamentales y fuentes del derecho, los conceptos jurídicos esenciales que no han sido cambiados hasta el momento. Hasta el momento son los derechos, el derecho a la religión y el derecho a la justicia y la equidad, derecho público y derecho privado, que hasta el momento nos prevalece el derecho público y derecho privado, el derecho civil y derecho honorario, derecho escrito y derecho no escrito, derecho común y derecho singular, doctrina y leyes. Es allí donde nosotros todavía tenemos unas leyes que son leyes apegadas a nosotros, como hasta el momento ha sido. El derecho al derecho natural, que hablaba nuestra compañera en el comienzo, y, eh, y es por eso que nosotros ahorita vamos a hablar quiénes nos empezaron a dar esos derechos hasta el momento. Después de tener las leyes, después de tener eh, la autoridad, después de tener el derecho, de que los grandes magistrados hayan organizado el derecho, ese derecho empieza a llevarse a las grandes esferas, a los reyes. Y es allí donde los reinos empiezan a apoderarse, primero pues a ser los justicieros de la justicia y empiezan esa división de poderes dentro de los mismos reinos y dentro de los mismos pueblos. Y es por eso que a partir de allí llegan y se empiezan a hacer los matrimonios arreglados dentro de los reinos. Y es allí donde miramos en la historia que los reyes se casaban con reinas de otras civilizaciones, de otros pueblos, para así poder conllevar eh, la, 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 poder llevar a la comunidad en paz, toda vez que antes pues los enfrentamientos eran muy seguidos y las guerras siempre han prevalecido pues dentro de la comunidad, pero ellos trataban como de evitar eso y los matrimonios arreglados y empezaron ellos a ser los dueños de la justicia y a ser dueños de las religiones. Por eso allí donde hay un contexto donde dice que la religión y la justicia iban cogidos de la mano. Es allí donde nace un personaje dentro de la historia, eh, nace este personaje que se llama Nicolás Maquiavelo, quien dice que eso no es bien llevado, que eso está mal, porque no debe ser así, que tiene que haber cierta división dentro de los poderes, el poder eclesiástico y el poder civil o el derecho que nosotros hoy lo conocemos. Ya habiendo unos tribunales constituidos que dictaminaban
los castigos, dictaminaban las leyes. No era bien visto que la iglesia fueran o los clérigos fueran los que determinaran la autoridad o determinaran qué estaba bien y qué estaba mal y qué estaba bien en justicia. Y ya tras los vejámenes, tras las injusticias que estaba llevando la iglesia de la mano de los reyes, Maquiavelo empieza a hacer unas ciertas apreciaciones donde dicen, no, esto no está bien, y empieza a hacer empieza a hacer sus citas muy conocidas hasta hoy. Y es allí donde él dice que dentro de sus afirmaciones, dentro de sus frases más conocidas, dice que es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. Otra de las citas es: la habilidad y la constancia son las armas de la debilidad. Entonces, a él también se le atribuye una cita que dice, la justicia, el fin justifica los medios, que de pronto es algo que hasta el momento nosotros como seres humanos nos ha conllevado de pronto hacer unas malas interpretaciones de la justicia. Eso es en el derecho. El derecho es algo muy amplio, algo muy, muy grande que en este bonito estudio que nosotros estamos haciendo, queremos llevar a comprender y entender más. Buenas, profesor. Mi nombre es Cristian López y en esta oportunidad le vengo a exponer sobre el derecho en la antigua Grecia. El derecho en Esparta. El gran Licurgo es considerado el fundador semimítico de la Esparta clásica y responsable también de todas las leyes de Estado, así como con instituciones militares y políticas. Las generaciones también lo consideran como el gran legislador, que a quien se le atribuye haber consultado sus propias leyes en el oráculo, que es un lugar sagrado para ellos, en lo cual se componen de cuatro elementos: monarquía dual, gobernado por dos reyes, un consejo llamado Geracia, integrado por 28 ancianos, una asamblea popular electiva, construida por espartanos mayores de más de 30 años, 5 magistrados llamados eforos, verdaderos gobernantes. Y en el derecho de Atenas es considerada la cuna de la democracia, en la cual se presenta un buen régimen jurídico para el futuro de Atenas. Cabe también resaltar que Aristóteles organizó el famoso esquema de las tres clases, que son la monarquía, la aristocracia, la democracia. ¿Y la monarquía en qué consiste? Consiste en que lidere un rey o una reina. La aristocracia consiste también que lideraba un poder político que hacía en sí los mejores. Y la democracia, formada de gobierno justa y conveniente para vivir una mejor armonía entre la comunidad. Bueno, en este caso voy a hablar sobre las diferencias entre Atenas y Esparta. La primera diferencia entre la política. El sistema político de Atenas era democrática, en la que todos los ciudadanos participaban en algo de lo político. En Esparta era gobernado por dos reyes. Otra diferencia en la esclavitud. Ambas ciudades tenían esclavos, pero en Esparta tenían más libertad para todos los esclavos. En un estatus social, el rango social mantenido por Atenas hacia como cambiar al ciudadano, mientras que en Esparta cambiaban su propia vida. En una economía, Esparta era una sociedad económica agrícola de poco comercio. En cambio, en Atenas tenían más gran parte de lo económico en comercio de otros pueblos. En una sociedad, la base social de Atena era la cultura y el arte, en la que el Espartan
lo que se miraba era más la guerra. En una educación. En Atenas la educación se centraba en lo filosófico y en el arte. En cambio, en Esparta la educación era lo malo. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que querían hacer más guerra. Em, Algo común que tienen Esparta y Atenas era de que ambos pensadores que querían decir que adoraban a un solo Dios. Y una consecuencia entre los dos, que Esparta y Atenas eran las guerras del Peloponeso, que a la cual enfrentó a la antigua Grecia con Esparta.